Chicos, tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de lenguaje. El día de hoy vamos a ver el artículo y el pronombre. A veces suele confundirse, ¿sí? Pero para diferenciar entre lo que es un artículo y pronombre es simple. Uno, según su criterio sintáctico, ¿no? El artículo va a acompañar al sustantivo. Solamente es de acompañante y su estructura, ¿no? Que tiene como accidentes gramaticales van a ser solamente dos. Va a tener número y va a tener género, ¿no? En cambio, el pronombre va a sustituir, va a reemplazar al sustantivo o al núcleo del sujeto, ¿no? En este caso tiene, a diferencia del artículo, tres clases de accidentes gramaticales, que es género, número, igual que el artículo, pero la diferencia es que tiene persona, ¿no? Persona en primero, en segundo. Por ejemplo, acá tenemos el artículo el. De acuerdo a cómo se emplea, se define si es artículo o pronombre. Hemos dicho que el artículo va a estar acompañado del sustantivo y el pronombre va a reemplazar al sujeto, ¿no? O en todo caso al sustantivo. Tenemos el coche es rojo. Él no sería mi pronombre por estar acompañado a un artículo, ¿no? El alumno estudió mucho. De igual manera sería artículo. Pero si yo te digo, el dueño del coche es él, el primer él está junto al sustantivo, por lo tanto sería artículo. Pero el segundo te indica de alguien, de una persona, ¿no? Por lo tanto sería pronombre. De igual manera, él estudió mucho, forma parte de una persona, hablamos de un sujeto, ¿no? Reemplaza el sustantivo, ¿no? Porque él podría ser Juan, podría ser Pedro, ¿no? Pero lo sustituyo por él, ¿sí? Y no está acompañado de ningún sustantivo adicional. Entonces sería el pronombre. Entonces, con esas diferencias, puedes tú sencillamente realizar diferencias en oraciones que tú puedas tener, ¿no? Ver cuándo es sustantivo y cuándo es artículo. Pero de estas se van a dividir diferentes clases, ¿no? Entonces veámosla. En el caso del artículo, como te dije, es una palabra variable que posee solamente dos accidentes gramaticales, género y número. El artículo siempre va a concordar con el género y número del sustantivo, ya que es su acompañante. Si hablamos del concepto semántico, es un presentador del sustantivo. No tiene significado propio, a diferencia del pronombre, ¿no? Que al sustituir te indica el significado, ¿no? Si es mujer, ¿no? Si es hombre, y puede estar solo. En cambio, el concepto sintáctico va a funcionar como modificador. Cuando encontremos en una oración y empecemos a realizar su estructura sintáctica, vamos a encontrar que el sustantivo, al estar acompañado del artículo, el artículo se vuelve modificador directo, ¿no? Su léxico va a poseer inventario cerrado, ya que es limitado en número. Dentro de ellos tenemos los artículos definidos y los indefinidos. Tal y cual dice su nombre, definidos te indica qué género es, ¿no? Y los indefinidos, no. Por ello tenemos dos clases, ¿no? Los determinados y los indeterminados. Los determinados van a presentar el nombre de algo conocido por el emisor. Por ejemplo, los niños. Vemos, ¿no? Que tanto el acompañante, que es el artículo, como el sustantivo, llevan en simultáneo el mismo grado, ¿no? De número y el mismo grado de género, ¿no? Tenemos el, la, ¿no? Los, las, lo, que es neutro.
Pero los artículos indeterminados van a presentar el nombre de algo no conocido por el emisor. Como un carro, una manzana, unos guantes, unas mesas, ¿no? Prácticamente va a ser algo que no se conoce por el emisor. Entonces tenemos artículos determinados e indeterminados. Ahora hablemos de los pronombres. Y hay que diferenciarlos de los artículos. Tal como te lo dije en la parte de la introducción, estos van a ser modificados por su estructura morfológica, ya que tienen un accidente adicional al artículo, que es la persona. También va a diferenciarse porque según la función sintáctica en la oración, este no va a funcionar como modificador directo eh, a lo que era el artículo, sino va a funcionar como núcleo del sujeto. ¿Sí? Entonces, el pronombre es una palabra variable que va a poseer tres accidentes gramaticales, valga la redundancia, género, número y persona. De manera semántica va a tener un significado ocasional o contextual que depende del contexto, ¿no? Sintácticamente va a reemplazar o sustituir al sustantivo en la oración y como les venía diciendo, este va a cumplir una función diferente a lo que es el artículo. El artículo, te lo vuelvo a repetir, cumple la función de acompañar al sustantivo y por ende en la oración funciona como modificador, ¿no? Ya sea directo o indirecto dependiendo del contexto de la oración. En el caso del pronombre, va a cumplir la función del núcleo del sujeto ya que sustituye al sustantivo. También puede cumplir como función objeto directo, objeto indirecto, agente, entre otros, dependiendo del tipo de oración que se encuentre. Por ejemplo, Lisette, si vamos al grado de sustantivo, Lisette es un sustantivo propio, correcto. Entonces, si yo lo reemplazo por ella, sería un pronombre, ¿no? Y al reemplazarlo y buscarlo de manera sintáctica, ella sería mi núcleo del sujeto, ¿no? ¿Quién estudiará mucho? Lisette. Lisette, ella estudiará mucho, ella sería mi núcleo del sujeto. Decimos que es inventario cerrado igual que el artículo, ya que no se le puede agregar o adicionar, ¿no? Lo que son prefijos ni lexemas. Por ello decimos que en ambos sí tienen similitud de que son de inventario cerrado. Veamos su estructura. Según su estructura decimos que es variable e invariable a la vez. ¿Por qué? Invariable porque no acepta como les venía diciendo, no acepta la inserción de sufijos flexivos de género y número. ¿Sí? Y por ello tenemos los pronombres átonos y los tónicos, ¿no? Que son estos palabras, ¿no? Que sustituyen al sustantivo. Incluso podemos hablar también de los pronombres enclíticos y proclíticos, tal como dice su nombre, va adjunto, digamos, al verbo, pero adicionándolo, ¿no? Entonces, el verbo tiene su acción más el pronombre que está junto. Si va antes, decimos que es proclítico. Y si va después, sería enclítico. De manera variable porque algunos varían en género y número, ¿no?
Clases de pronombre. Vamos a encontrar diferentes clases de pronombre. Los pronombres personales son los que principalmente se refieren a las personas del discurso o del acto comunicativo, es decir, de la conversación. Se clasifican en tónicos y átonos. En la primera persona vamos a encontrar como yo, nosotros, ¿no? En segunda tú, vosotros. En tercera él, ella. Según tu material tú tienes ahí un esquema pequeño, ¿no? Donde vas a encontrar las palabras que te estoy indicando, ¿no? En el caso de pronombres personales que indican a la persona. Los pronombres posesivos, tal como indica su concepto, ¿no? Estos pronombres van a indicar posesión o pertenencia de algo o alguien en relación a las tres personas gramaticales, ¿no? Donde va a indicar si es un poseedor o dos poseedores, dependiendo también de si nos encontramos en singular o plural, ¿no? Por ejemplo, tu oportunidad es la mía, ¿no? Donde mía sería un pronombre posesivo, primera persona y singular. Si yo digo los tuyos serán bendecidos, diríamos que es pronombre posesivo, ¿no? Tuyos, segunda persona y de género gramatical, ¿no? Singular. Singular y masculino, ¿no? Perdón, plural y masculino. Entonces acá podemos ver la persona, género y número. De igual manera, entonces dentro de estos pronombres posesivos, como hemos dicho que es de inventario cerrado porque no se le puede agregar lo que son lexemas ni sufijos, podemos encontrar las siguientes palabras: mío, mía, nuestro, nuestra, tuyo, tuya, vuestro, vuestra, suyo, suya, y adicionándole la S, ¿no? De manera plural. También encontramos los pronombres demostrativos, que van a señalar la ubicación, ya sea de manera cercana o lejana respecto a las tres personas gramaticales de igual manera. Dentro de estas palabras vamos a encontrar a este, ¿no? Este y esta, que denotan ubicación de cercanía. Ese o esa, que denota distancia media. Aquel, aquella, que denota lejanía. Ejemplo, este no tiene idea de lo que quiere, ¿no? No salgas con esas. Vemos que hay una distancia media. Lejanía, aquel, ¿no? Jamás volverá. Pronombres indefinidos. Van a señalar una cantidad inexacta, es decir, no van a identificar con precisión a las personas o cosas referidas. Dentro de estas palabras vamos a encontrar a uno, otros, algo, poco, nada, algún, ningún, alguien, nadie, quiénes, cuál, entre otros. Para esta aplicación podemos ver acá en el cuadro diferentes oraciones, como alguien tocó la puerta. No define, digamos, una cantidad exacta, sino denota algo inexacto. Varios decidieron regresar, nada le importa ya y hay pocos en la reunión. Los pronombres relativos son aquellos que van a subordinar a un sustantivo, ya mencionado en el discurso. Tenemos dentro de estos pronombres relativos a qué, quiénes, el, los, la, las, cuyos, dónde, cómo, etcétera, entre otros, ¿no? Prácticamente lo vamos a encontrar dentro del contexto de la oración. Como el beso que te di, nadie te lo dará. O como quien estudia, triunfa. Ella dijo que no te admiraba. Y para culminar, también tenemos los pronombres enfáticos o también llamados pronombres interrogativos y exclamativos.
¿no? Que pueden estar de manera directa, es decir, pueden presentarse en los signos, ¿no?, de interrogación o exclamación, o puede ser de manera indirecta, que al leerlo podemos indicar si llega a ser, digamos, un conector o te está preguntando, está cumpliendo la función de interrogar o exclamar algo, ¿no? Dentro de estos pronombres enfáticos tenemos que, quién, quiénes, cuán, cuántos, cuán, cuántas, cuál, cuáles, dónde, entre otros, ¿no? Por ejemplo, dime quién eres. Lo tenemos en oración interrogativa. Decimos que es directa, ¿no? Y que es un pronombre enfático interrogativo. Si yo te digo, dime qué deseas, busco una respuesta, ¿no? Pero lo busco de manera indirecta. Por lo tanto, sería inicialmente un pronombre enfático. Voy definiendo más específico, diría que es interrogativo, ¿no? Y es indirecto. Listo, chicos, con esto espero que puedan entender, ¿no? Y diferenciar entre lo que es pronombre y artículo. Vuelvo a repasar, ¿no? Los pronombres van a sustituir al sustantivo en la oración. El artículo va a ir como acompañante. Su función va a ser diferente. El pronombre, su función de manera sintáctica va a reemplazar como núcleo de sujeto o quizás como objeto directo, indirecto o agente. En cambio, el artículo, al ser acompañante del sustantivo, va a actuar como modificador directo del núcleo del sujeto. ¿Sí? Entonces, con esas diferencias considero yo más resaltantes vas a poder determinar en tu libro donde te indican que resaltes pronombres y artículos. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente clase donde vamos a desarrollar el material para poner en práctica lo aprendido del lenguaje. Sí, chicos, lo que sí les pido es que de manera autónoma, es decir, de manera responsable por parte de ustedes, es que realicen el tema de las preguntas en el libro con lápiz para poder realizar el tema mucho más rápido. Si te confundes, no hay problema, estoy acá para poder absorber tus dudas, pero no esperes, digamos, que llegue el examen para decirme, mis no entendí. Entonces, es mejor tener anotado tus preguntas o dudas para que en el momento de la videoconferencia yo pueda absolverlas de manera inmediata. Sí, chicos, espero que como iniciativa realicen el tema de la tarea con lapicito y de ahí marcamos lo que son las respuestas. Si vas bien o si quizás tienes alguna dificultad con el tema de artículos y pronombres. Bueno, eso sería todo por hoy. No olvides marcar tu asistencia y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.